¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con esta serie de presentaciones del seminario en Fuentes y Prácticas A del posgrado en música en la Universidad Veracruzana. A continuación tenemos a Karim Fikir, que nos va a hacer una exposición sobre las consideraciones históricas, retóricas, teóricas de esta fantasía 10 que contrahace el arpa a la manera de Ludovico. Hay un misterio ahí que puede tener tintes históricos, tintes teóricos, pero voy a dejar que Karim nos exponga el meollo del asunto, de la investigación. Así que, sin más preámbulo, adelante, Karim. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Pues, como lo mencionó el doctor, las consideraciones a tener en el trabajo presente tendrán un eje central o particular en, sí, desde luego, la teoría y la retórica aplicable a la fantasía, eh, pero haciendo un especial énfasis también en las consideraciones históricas que dieron pie a esta obra, haciendo una búsqueda o una profundización en ella, ya que el título sugiere de pronto algunos conceptos o ideas extramusicales. Uno pensaría entonces que esto tiene un peso relevante, sobre todo si observamos los libros de Mudarra y los libros de Vihuela de la época, que muchas veces estaban catalogadas o organizadas a estas fantasías o estas obras, simplemente haciendo alusión de pronto al tono en el que se encontraban o algunas otras referencias de catalogación. Eh, esta fantasía es bastante especial en ese sentido. Es una obra clave en el repertorio vihuelístico del Renacimiento español y, si lo vemos a posteriori, hasta la fecha sigue siendo una obra relevante en la programación de música de instrumentos de cuerda pulsada. Hablemos de laudistas, vihuelistas, y guitarristas modernos incluso. Es una obra que se ejecuta con bastante frecuencia, y si bien esto, gracias al atractivo técnico que supone, sobre todo por esta alusión que se da a un arpa, a una arpa, como dice el texto original, este, también es verdad que si nosotros nos ponemos a analizar un poco el catálogo de las obras encontradas de Mudarra y de la época, de los 7 libros de Vihuela que se encuentran o que sobrevivieron hasta la actualidad, eh, viendo la época en la que se hizo, en este segundo periodo que dice John Griffiths de los vihuelistas, es bastante especial en su estructura, hablando de estructura formal. En fin, no, para no retrasar más, avancemos un poco al contexto breve histórico. ¿Quién fue Alonso de Mudarra? Eh, Se sabe realmente muy poco de él, no se sabe exactamente en dónde nació, pero se sabe que creció en Guadalajara, no México, sino Guadalajara, España, lo que actualmente es España, cerca del Reino de Aragón. Eh, compositor creció en un lugar digamos, dentro de la realeza, o dentro de tuvo una formación dentro de la realeza, infanato, perdón, el término, un infantado. El infantado de Diego Hurtado de Mendoza e Íñigo López, de Guadalajara. Aquí se supone toma su educación musical, y en algún viaje a Italia adquiere, posiblemente en 1529 se encuentra con Carlos I de España, llevado por este duque, que pues, al regreso a España, después de este viaje a Italia y algunos encuentros con algunos duques, termina por ser nombrado como sacerdote en la Catedral de Sevilla en 1546. Ya en esta última etapa de su vida, siendo sacerdote en esta catedral, pues a él le tocó dirigir todas las actividades musicales que se encontraban ahí, por lo cual tenemos bastantes datos ya de este periodo, de toda su actividad. Eh, Dentro de esta actividad incluye incluso cuando se compraba algún órgano nuevo dentro de la catedral, algunos movimientos con los coros de ahí, lo cual nos habla de una formación eclesiástica, una formación académica musical bastante profunda, y con un conocimiento muy profundo de la música coral de la época. Ahora bien,
Hablando de este periodo y particularmente de esta formación, habrá que hablar también de la vihuela como elemento iconográfico, un elemento muy importante dentro de la música de este siglo de oro español. La vihuela es un instrumento al que se le asocia con las élites, ¿no? Un instrumento cortesano. Más allá de su factura, determina como un instrumento bastante refinado gracias al repertorio que pertenece específicamente a la vihuela. Hasta la fecha se desconocen, o sea, no se sabe con precisión si la práctica de esta vihuela española tenía, tendía a mezclar realmente los repertorios con el de los laúdes que estaban fuera de España o no. Se habla de que sí, hay algunas transcripciones. Sin embargo, se sabe de vihuelistas que practicaban música en cifra y que traían música del laúd. De hecho, al laúd se le llamaba la vihuela de Flandes desde adentro de España. Y la vihuela como tal, hablando de una taxonomía puramente organológica, es decir, su forma, su construcción, eh, como sucede mucho en estos periodos, es bastante mixta con respecto a, converge y convive junto con la creación de la guitarra española, con el laúd mismo, y a veces se le llama vihuela a las guitarras, a veces se les llega a llamar incluso algunos laúdes en un inicio. En un inicio se tocaba con plectro, por ahí del siglo XIII, siglo XII, hasta que en el siglo XIV se estandariza de alguna forma la separación entre la vihuela de mano, que es aquella que ya se empieza a pulsar con los dedos, y la vihuela que se tocaba con plectro. En este contexto de esta música ya cortesana, estamos hablando del siglo XVI desde luego, se publica esta obra en los tres libros de música cifra para vihuela del compositor ya mencionado. Esta obra fue dedicada a Luis Zapata, fue impresa por Juan de León y pues se dice que Budarra trabajaba en este entonces, en esta primera etapa que se menciona, para los duques del Infantado de Guadalajara, y en el año de la publicación de este libro fue cuando lo nombraron o tuvo su canonigia en la Catedral de Sevilla. Entonces estamos hablando de un músico ya bastante consagrado, un músico ya preparado después de este viaje a Italia y un músico con una formación eclesiástica bastante fuerte. ¿Por qué hago tanto hincapié en la formación eclesiástica? Pues porque estaremos tocando también el tema de la retórica musical, es decir, estos elementos literarios u oratorios que se aplicaban a la música y de la cual claro que un maestro de capilla, o en este caso una persona que trabajaba en la catedral, en una catedral de esta envergadura, debía conocer esta relación con el texto y esta relación con las figuras de, de perdón, con estas figuras literarias. Bien, ahora hablemos de la forma fantasía en el Renacimiento en particular. Estamos hablando de este periodo del Renacimiento en particular, porque si bien se describe a la fantasía, específicamente la fantasía para vihuela, como una forma libre basada en imitación y desarrollo temático, este, eh, los vihuelistas llegaron a extender esta forma o esta manera de composición al punto en el que simplemente, como dice, como aquí tengo una cita de Luis de Milán, se le titulaba fantasía solamente a que procede a la fantasía de la industria del autor, básicamente una forma bastante libre si la vemos en ese sentido, aunque es verdad que mantiene sus propiedades de desarrollo temático y Francisco de Roa menciona que se puede hacer un símil a los motetes corales. Esto es una especie de motete instrumental. Por lo tanto, todos estos asuntos de imitaciones y periodos o secciones que tienen los motetes corales también se cumplen en este tipo de fantasía. Entonces, esto hace mucha alusión a lo que hablábamos de los repertorios. Por ejemplo, si hacíamos la comparación con los repertorios de los laudistas en el Renacimiento, en el laúd está plagado, la literatura existente o el repertorio está plagado de danzas, por ejemplo, mientras que en la vihuela no es tan común encontrar danzas.
per se. Era un repertorio más usado a motetes, a intabulaciones, a música bastante con texturas polifónicas. Por ahí hay algunas citas de la época, incluso hablando despectivamente de la guitarra, ¿no? De los guitarristas, puesto que el tañerla o tocarla implicaba casi casi lo de un tamborileo, ¿no? Un rasgueo que no tenía ataque refinado, ¿no? Que poseía, por ejemplo, el repertorio de la vihuela. Y ahora sí, iremos, por ejemplo, desglosando parte a parte este asunto de quién era Ludovico y por qué el arpa, ¿no? Para empezar, comentando en el título. Contrahacer, recordemos que el título es el arpa que contrahace, es el hecho o la técnica de imitación instrumental. Es decir, estamos hablando de una vihuela que intenta imitar a un arpa que intenta hacerlo en la manera de Ludovico, ya que Ludovico, si bien nuevamente como las fuentes de la época no permiten saber con precisión quién fue, lo más probable es que fuera un arpista que viajó a España con el rey Fernando III de Aragón. Este mismo, por su fama y por su virtuosismo, llegó a hacer una visita a los reyes católicos en 1501 alrededor, y dejó impresionadas a las cortes. De aquello, posiblemente este músico procedía del norte de Italia y posteriormente fue vinculado en algunas fuentes a la corte de Nápoles. Este, este personaje fue bastante importante en la escena y coincide con las fechas en las que Mudarra posteriormente publica este tercer libro, porque se habla de alguien con una habilidad bastante grande para tocar en el arpa diatónica ciertos cromatismos, lo que serían algunas ornamentaciones o incluso algunas fictas, a través de técnicas por ejemplo, de estirar o de pulsar la cuerda, ¿no? De tensarla con cierta precisión. Aquí, por ejemplo, en una de sus declaraciones de instrumentos de Juan Bermudo, él menciona que nombrado Ludovico, cuando venía a clausurar o venía a terminar una cadencia, debajo de la cuerda él semitonaba, es decir, él tensaba la cuerda y lograba ciertas resoluciones en cadencias en notas reales del acorde o incluso en algunas notas falsas, ¿no? Esto habla de un virtuosismo a la hora de la improvisación, ya que algunas de las piezas que se dice que se tocaban en estas cortes justo tenían por ahí a atender a las fantasías. Eh, y bueno, se hablan maravillas de este músico, pese a que no se conoce mucho más de él. ¿Qué recursos utiliza Alonso de Mudarra para imitar este virtuosismo presentado por Ludovico? Bueno, en primera instancia las campanelas. Para quienes no interpreten o no conozcan muchos tecnicismos de la cuerda pulsada, la guitarra o la UD, etcétera, la campanela es una técnica a través de la cual nosotros dejamos sonando en más de una cuerda las notas, a manera de que éstas se queden resonando e imiten lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como sonidos como el arpa, ¿no? En la cual se van quedando sonando sin taparlas necesariamente. Y esto puede conseguirse a través de ciertas digitaciones estratégicas. Esta es una manera en la cual Mudarra consigue, por ejemplo, imitar un poco a el arpa. Las glosas y las cláusulas para contrastar la textura, en este caso escalas, secuencias de escalas largas, ascendentes y descendentes. Es un recurso que utiliza, por ejemplo, mucho para transitar entre una sección y otra. Y bueno, la imitación del arpa a través de efectos rítmicos o de resonancia tiene que ver con la textura. Estamos hablando de una textura polifónica, una textura en la cual las voces, si bien a veces pareciera que se mueven un tanto rápido, lo cierto es que ocurre algo muy parecido a los motetes isorrítmicos, en los cuales estamos hablando de florituras y de notas de adorno que van acompañando un bajo como a manera de cantus, lo cual en un eje grande podemos ver que tiene una base muy clara, ¿no? Muy breve. Y el arpa simplemente lo que va haciendo es generar este tipo de campanas o de arpegios que se quedan resonando mientras avanza el cantus.
Con respecto a la estructura general, estamos hablando de un modo, un primer tono o un primer modo, un modo dórico. Aquí hay que hacer una aclaración con respecto a las vihuelas de la época, y es que las afinaciones de la época, existen las afinaciones teóricas, pero también existen las afinaciones prácticas, y mucho tiene que ver con el tamaño de la vihuela, la manera de afinarse. En la primera imagen que estaba en la diapositiva, había una cita, por ejemplo, de Milán, en la que él aconsejaba tensar la primera cuerda hasta que ya no pudiera tensarse más, en donde sonara y resonara como tenía que sonar, y a partir de ahí afinar las demás, ¿no? Entonces, menciono esto porque, claro, vamos a ver aquí en la representación de la escritura moderna como si estuviéramos en una especie de sol dórico, ¿no? Un sol. Sin embargo, se habla de que en particular esta fantasía estaba pensada para ser interpretada en una vihuela afinada en re, por lo tanto quedaría en modo dórico con el centro en la nota re, o lo que nosotros conocemos hoy en día como un aproximado de la nota re. Este, Esto es muy interesante con respecto a la fórmula. Esta imagen la obtuve de John Griffiths, que es un súper teórico, que es que le ha dedicado mucho tiempo al estudio de la vihuela y de los vihuelistas, en la que se encuentran relaciones, por ejemplo, con la que décadas después sería popular en España la forma de la folía. Es decir, esto podemos decir que lo que hace Mudarra es una protofolía, ¿no? Una estructura muy similar a la que después sería la folía. La folía de España, muchos sabrán que es un tema bastante famoso y recurrente, que se basa en estos grados armónicos, ¿no? Primero quinto, primero séptimo, tercero séptimo, primero quinto, primero. Lo característico de esta secuencia, como pueden verlo de una forma muy gráfica, es que posee una simetría hacia el tercer grado, en la cual podemos verlo llegar como en espejo, ¿no? Desde el inicio hacia la cadencia final. Lo que aquí Mudarra hace en esta secuencia es que no comienza con la soprano en el sol, y tampoco el acorde comienza en este sol menor, ¿no? Que sería nuestro centro. Posiblemente para que al momento de estar pasando a la siguiente variación o a la siguiente sección, no se agarrara con una cadencia auténtica o una cadencia perfecta, y esto no diera una especie de cierre y pudiera tener una continuación. Este, esta obra se divide formalmente en tres secciones a manera de diferencias. Las diferencias es un término utilizado en la época para estas eh, formas de variaciones. Sin embargo, tiene más relación, por ejemplo, con los motetes isorrítmicos o con los cantus firmus del canto llano, que con las variaciones que conocemos hoy en día. Es decir, tomando este camino del bajo, ¿no? Este camino armónico como esta base que va avanzando, y encima de él se hacen toda esta serie de ornamentos y notas de realizaciones distintas. Sin embargo, lo que se va repitiendo es este ostinato o este bajo, esta figura que llega hasta acá a manera de cantus firmus. Esto también en la época, si bien existen las diferencias como un género y todo, es bastante especial como forma en la fantasía, y particularmente es bastante especial en las fantasías y en las obras del mismo Mudarra. Este, por ejemplo, esta tabla, perteneciente al trabajo escrito de Francisco Roa, lo que hizo él fue catalogar. Obviamente esta solo es una sección de su larga catalogación, todas las fantasías y obras de este libro, encontrando en qué tono están, en qué vihuela posiblemente estuvieron pensadas, qué posición para un guitarrista moderno más o menos quedaría en cuestiones de afinación, etcétera, ¿no? Pero aquí lo puse para representar algo muy especial. Podemos notar que la fantasía 10, en la parte de las alturas y cadencias, que básicamente es la que determina más o menos la forma estructural, tenemos una sola nota en la cual se realizan estas cadencias. Es decir, es la única de todas estas que desarrolla una misma forma repitiéndola, una misma sección, digamos, repitiendo y variándola a manera de diferencias contra las demás. Por lo tanto, esto ya habla de un especial tratamiento de la forma. Y como dije hace rato, la determinación de la forma folía o la fórmula folía se estandarizó, se popularizó décadas después de este libro, ¿no? Tiene bastante especial. Eh, si
Si quieren saber más o menos el significado de estos símbolos, simplemente es eso, la fantasía 10, están en primer tono, posiblemente en una vihuela en re, que quedaría en una posición de mi menor para una guitarra moderna o una vihuela en mi menor. La cadencia final concluye en el re menor, ¿no? Este primer modo, sin tercera, por eso es la línea de aquí. Una cadencia tonal, una cadencia de tipo, lo que hoy sería un quinto primero, cadencia que acentúa. Y bueno, el ámbito. El ámbito también es otra cosa, ¿no? Pese al símil que hemos hecho con respecto a la música coral, el ámbito o el registro que se abarca en estas obras es bastante extenso comparado con el que se abarca, por ejemplo, a veces en la voz humana. Con retórica no me quiero extender mucho por el tiempo, pero es verdad, estas figuras o esta manera de entender a la música y al quehacer artístico es algo que abarca una serie de disciplinas bastante amplia, lo cual no puede ser ignorado si se trata de observar y analizar alguna pieza que pertenezca a ello, y menos de alguien como Mudarra, que claro, tuvo una formación académica bastante importante. Según la Real Academia Española, la retórica es el arte del bien decir, ¿no? De dar lenguaje escrito o hablado con eficacia para deleitar, persuadir y conmover, ¿no? Este siglo, en el siglo XVI particularmente, la retórica está ligada a las disciplinas del trivium y el quadrivium, la dramática, la dialéctica aritmética, la geometría, la astronomía y la música, por lo tanto. En el discurso se habla, en el discurso retórico, tiene que llevar una serie de procesos en los que venimos a estos pasos, ¿no? Hablamos de la invención o la creación de las ideas, la dispositio, que es el orden de estas ideas, la ordenación, la elocutio, que es la defensa de estas ideas, cómo vamos a argumentarlas, la memoria, que es como tal aprender este discurso ya una vez que se sometió a prueba, la pronunciatio o la actio, que es emitirlo, ¿no? Todo este proceso es importante porque claro que habla de cómo se piensa, la manera en la que debe de tratarse el arte. Esta a su vez, si hablamos ya de aplicar estos términos de la oratoria en la música, estaríamos hablando, podríamos desglosarlo desde la disposición, desde la organización de las ideas y cómo esto influye en la composición musical de la época. Esta tiene estas secciones: el exordium, la narratio, el propositio, la confutatio, confirmatio y peroratio. Es decir, un inicio, una presentación de la narrativa o de los hechos, la argumentación, el sometimiento de esta argumentación a otras ideas para poder entenderla, la confirmación y un resumen de esto, ¿no? Esto se puede aplicar bastante bien, sobre todo en el periodo posterior, que estaremos hablando después del barroco. Pero esto existe desde los griegos, se habla ya de algunos términos con respecto a la relación que tiene que tener el discurso con las emociones, ¿no? La persuasión del mismo discurso. Sin embargo, en estas fantasías hablaremos más de esta parte, de la decoratio. La decoratio, porque estamos hablando de fantasías que son breves y que trabajan con poco material. Algo que menciona Francisco de Roa mucho es que, claro, él resume el trabajo de Mudarra como con la frase menos es más, ¿no? Trataremos un motivo y este motivo lo desarrollaremos, ¿no? Dentro de ello podemos encontrar estas figuras que no sé si han tenido tiempo de leerlo. Estamos hablando de la assimilatio, algunos términos que pueden ser aplicados a entender la construcción de esta fantasía. Sí. Eh, Imitar el instrumento, la repetición, con tal de reiterar ideas, la sinomimia, que es la misma idea extendida, la fuga, hipotiposis, que es estos pasajes que permiten pasar de uno a otro, la gradatio, que es esta progresión melódica ascendente que se va moviendo simplemente de grado, y esta misma puede pertenecer a estos periodos de tránsito. Haciendo un poco relación con lo que dijo Martín, por ejemplo, si hablamos de estos etos, de este etos de las emociones, de este movimiento del carácter, podemos ver que el modo protus o el primer modo está muy asociado en fuentes de la época a algo alegre que mueve pasiones y a los claros varones de buen ingenio. Entonces estamos hablando de la referencia que hace Mudarra a Ludovico y a
a este personaje tan importante. La obra está tratada a través de estos motivos, a través de oscilaciones, de circulaciones, a través de inversiones, aumentaciones de este mismo motivo para lograr este discurso. Y lo vuelve bastante interesante también es que gracias a esto Mudarra logra generar una serie de texturas con estas combinaciones de figuras. Las texturas pueden ir de pronto en esas transiciones de una sola voz hasta texturas de 3 o 4 voces, ¿no? Utilizando las disonancias en lugares importantes, como el pleonasmus, en el que hablamos de lo que nosotros leemos hoy en día de suspensiones en tiempos fuertes, y algunas, algunos asuntos, de detalles que pueden ocurrir en la época, sobre todo esta sección que es la más famosa, creo yo, donde ocurren estas figuras llamadas parresias. ¿Qué quiere decir? Es cuando estas disonancias se generan fuertemente por el movimiento natural que llevan las voces si las separamos o las desglosamos desde cada uno de sus campos. Incluso Mudarra escribe en la misma tablatura esta sección, si se tañe bien, es decir, acentuándolas en un lugar y con uso específico, no parecen mal, ya que tenemos un choque de un fa natural en el cantus o en esta parte de la forma de la folía con esta circulatio que está ocurriendo arriba con un fa sostenido, chocando y generando esta disonancia. Bien, no sé si tengo tiempo nada más para poner unos segundos de música, unos ejemplos y termino. Si podemos limitarlo a un ejemplo nada más, Un sería. ejemplo, sí, nada más es un ejemplo. Este, Bien, este ejemplo que voy a poner es bastante curioso. Tenemos desde luego aquí algunas referencias por si las desean, de diferentes interpretaciones en vihuela, pero me interesa la de James Klein, quien diseña una arpa guitarra hoy en día, que es básicamente una guitarra del periodo del siglo XIX, de 11 cuerdas, y una parte de arpa muy parecida a la arpolira de la época del siglo XIX, aunando el elemento del arpa realmente en la guitarra y tocándola, interpretando directamente desde la tablatura. Espero que esto... ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve el cambio del video? Sí. No, no se ve, no se ve. Ok, voy a compartir directamente entonces aquí y ya. Rápido. Ya, ahora se ve. Gracias. Yes.
Bien, en conclusión, el estudio de esta obra desde estos ejes es bastante pertinente tanto para músicos que trabajen con instrumentos históricos, desde luego, por la situación de las fuentes originales, por el asunto de la intención y la retórica aplicada en las formas, en las figuras y el desarrollo motívico que tiene esta obra, pero también es pertinente, desde luego, para quienes se quieran aproximar a esta obra desde instrumentos modernos o con otras afinaciones, ya que no sería algo anacrónico o distinto el abordarlas desde otros registros o ámbitos siempre que se respeten estas intenciones de la imitación del arpa, de los tres periodos de la folía y el tratamiento que hay en estas tres secciones importantes. Esta obra es bastante importante incluso hoy en el repertorio y creo que es muy interesante acercarse desde otros ejes, no solamente desde el guitarrístico o del análisis teórico actual. Son creo que herramientas bastante útiles, aplicables a todo el repertorio vihuelístico o incluso al repertorio de la época. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, Karim. Bueno, vamos a activar nuestras cámaras. Yo quisiera hacer un comentario, si me permiten los demás integrantes del seminario. Solamente unas precisiones, y esto es un comentario muy común, el asunto de la campanela, porque esta obra, como bien dices, es muy recorrida por los guitarristas y enseguida nos remite al efecto de imitar un arpa, ¿no? Para imitar un arpa, desde tiempos, ahora sí que voy a pensar que desde Puyol para acá, llegamos con una especie de implementación de cuestiones un poco extrañas para dejar sonando varias cuerdas al mismo tiempo, que es lo que llamamos campanela. Pero literalmente campanela es una cuestión que solamente se da en instrumentos que tienen afinación reentrante, ¿no? Quiere decir, el orden no va de agudo a grave, sino puede ir saltando. Entonces, cuando las cuerdas cambian, saltan de lugar, como en el caso de las jaranas, por ejemplo, tiene mucho más sentido hacer exposiciones de campanela dentro de los límites de lo que te permite la mano, a comparación de hacerlo en un instrumento que no es de afinación reentrante como la guitarra moderna, en la cual acabamos siempre con posiciones muy grandes, arañas, auténticas arañas, difíciles de mover una de otra, ¿no? Implica un reto técnico que siempre ha enamorado a los guitarristas, ¿no? Hacer campanelas, posiciones extrañas, ¿no? Eh, entonces, literalmente, cuando uno se va al original, lo estaba revisando ahorita, pues, porque por fortuna aquí lo tengo, ¿cómo se llama? Las digitaciones que pide el vigolista, que pide Mudarra, no son una tablatura, porque la vihuela no tiene afinación reentrante, esa es la guitarra barroca. Entonces, más o menos, el asunto de imitar el arpa, al menos en las primeras páginas, tiene que ver más que nada con la expresión del acorde, ¿cierto? Tan, ta, tan, tan, ta, y el acorde se queda sonando, entonces literalmente pone símbolos, como estos circunflejos, ¿no? Sobre las notas indica dejar sonar, es como la charsonnaria antigua, ¿no? Entonces ahí está el efecto del arpa, ¿no? La imitación del arpa. Este, pero entonces esa es una precisión. La otra precisión, que yo entiendo que cuando nosotros queremos dar los resultados de investigación a personas que están vivas en el siglo XX y XXI, ¿no? Es natural utilizar tecnicismos que son modernos, ¿no? El mismo John Griffiths lo hace. John Griffiths Sí. usa grados armónicos para explicar las folías. El otro autor, no recuerdo en español, ¿me dijiste? Ah, sí, Francisco Roa. Roa. Sí, también él utiliza términos como cadencia auténtica, cadencia, Mm. y en realidad esos términos son anacrónicos, no existen, o sea, no podemos hablar de una cadencia del tercer grado al tercer grado, pues, la teoría de grados, Stufentheorie todavía no existía, ¿no? Entonces, habrá que ajustar algunos términos. Yo prefiero ajustar los términos a algo más contextual de la época, hablar, por ejemplo, de Tenorizans, Cantizans, ¿no? Cierto tipo de cadencias específicas, de nacimientos específicos, grados melódicos del modo. Mm. Pero entiendo también la tentación de no hacerlo, porque no mucha gente es docta en ese tipo no te van a entender muchos, ¿no? Este, pero bueno, eso es un comentario, y de hecho es para todos, ¿no?
tengan cuidado de utilizar términos modernos para describir música antigua, pues porque podemos incurrir, podemos tropezar con esta piedra, ¿no? Pero muy, muy bien. Aquí, no sé si alguna vez tú y yo platicamos al respecto de, digamos, el pasaje donde están como los dos especies de cuarta y de quinta, los modos Ujú, que se contraponen. Para mí esa era una expresión de una arpa doppia, ¿no? Un ujú, arpa donde un set de cuerdas está afinado en un modo y el otro en otro. ujú, Yo me quise imaginar, bueno, tal vez Ludovico hacía eso, o sea, el verdadero Ludovico en el Renacimiento. ujú, La sí, verdad no claro. pasó de ser una conjetura porque no he estudiado el caso a profundidad. ¿Encontraste algo al respecto? Precisamente creo que algo que se habla mucho de Ludovico era de que él semitonaba el arpa a través de una técnica pulsando y teniendo a veces diferentes modos en cada una de las manos. Pues ahí está, Más entonces bien, sí es ajá, cierto, sí, claro. sí, Sí, justo. porque si uno de repente una cuarta, por ejemplo, mi fa sol la, alteras una de esas notas, mi fi sol la, por ejemplo, o mi fa sostenido sol la, entonces ya le cambiaste la especie. Sí, Entonces claro. puedes estar en una especie de una parte y otra especie de otra. Porque los que Sí. son guitarristas saben que hay una parte donde suena muy extraño, o sea, hay ¿cómo se llama? Depende de cómo estés afinado, y si estás usando capo o no. Hay un re natural contra un re sostenido sonando ahí, Ujú, medio extraño, ¿no? Y sí. suena tan extraño que el mismo autor tuvo la necesidad de escribir arriba, Escribirle. ¿no? Ujú. ¿Cómo dice? Este, a ver, Aquí es- suenan hay falsas. que, A ver, déjame sí, ver. dice algo de que si se tañe bien no suena mal. Ah, sí, sí. Desde aquí hasta el final hay algunas falsas. Ujú. Tañéndose bien, no parecen mal. O sea, suena raro, pero hazlo tal cual, Pero ¿no? hazlo convencido. Sí, 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 es muy, muy interesante. Para mí, esta es una de las evidencias más importantes de que sí está imitando un arpa doble, ¿no? Dedos. Sí, que se pueden afinar diferente el set, ¿no? Y bueno, pero más allá del hecho de la campanela, porque te digo, todos los guitarristas actualmente vamos a esa obra y enseguida nos enamoramos de las posiciones raras para dejar sonando todas las cuerdas y tener una arpota, ¿no? De 6 cuerdas ahí. Sí, no, que en realidad en la versión original para la tablatura para vihuela, la gran parte de la obra te pasa en primera posición. Realmente no es que se abuse tanto de la campanela en todo el registro, ¿no? Más que nada en la parte cantante, en el circulatio que está constante. Claro. No, y de nuevo, la aclaración de si vamos a utilizar el término campanela, cuidado porque Ujú, ¿en qué sentido lo usamos? O sea, literalmente Mudarra no hace campanela, ujú. pero desde este siglo todos lo identificamos como Lo una campanela. identificamos como es. Ujú. Claro, entonces cuidado con eso. Bien, yo voy a dejar de hablar porque el tema evidentemente me apasiona. Voy a dejar que alguien del seminario, si tiene alguna pregunta. Yo, por ejemplo, maestro, pues aquí también conviene un poco tomar esa actitud, ¿no? Como creativa que nos dice, ¿no? Para tratar de rehacer la campanela. O sea, digo, es válido también, ¿no? Tener esa otra propuesta, digamos, de hacerlo con campanela, aunque en el manuscrito no tenga escritas tantas campanelas. Bueno, literalmente el manuscrito dice cero campanela. Es como lo que nosotros identificamos ahora como una posición de escala. Para más, en la parte rápida, cuando aparecen las escalas, me parece que se invoca el dedillo. El dedillo, déjame revisar si no está escrito. No, no está inscrito. Chaca, chaca, tan, tan, tan. Es parte de escalas. No nos invoca el dedillo. Entonces podría ser tocado con figueta o con dedillo, literalmente, que es abajo y arriba. Abajo y arriba. En escala. Sí, sí. Pero igual también eso obedece a que las cuerdas de tripa pues son mucho más suavecitas que estas de carbón, ¿no? Que utilizamos ahorita. Ah, claro, claro. Entonces, mira, en realidad, como les había comentado, esta cuestión de estudiar música antigua es únicamente para tener información, más información con qué jugar y con qué imaginar y con qué emocionarnos. Después, ya como intérpretes, uno toma decisiones, ¿no? Evidentemente, pues, si quiero hacer una campanela, no voy a tomar mi guitarra moderna, cambiar las cuerdas de lugar a ver qué pasa. Nadie lo hace, no creo que lo harían en su sano juicio. Pero bueno, son ideas, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene la libertad de interpretar, eso sí, de manera informada.
Es lo único que no se vale, no informarse, no saber qué estamos haciendo, ¿no? Muy bien, Karim, ¿algún comentario antes de cerrar? Este, pues por el momento creo que no. Pues, no sé Bien, si hay alguna perfecto. otra duda. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí para dar inicio a la siguiente presentación del día. Muchas gracias a todos. Un aplauso.